Hola jóvenes, buenas tardes. Digo buenas tardes porque son 20 para las 5. Bueno, les presento la solución del tercer examen parcial de sistemas operativos. Aquí está el examen. Algo que olvidé fue poner el espacio para que anotaran el nombre. Lo corregiré para el próximo examen. Y bueno, el valor del examen, como habíamos quedado, pues es 50%. El valor de las tareas, el 50%. Aún no califico ni los exámenes ni las tareas. Lo único que quiero en este momento hacer es presentarles la solución al examen. La primera pregunta de 5 dice: explique la utilidad y el funcionamiento de las señales en el sistema operativo Linux. Y vale un punto. Pues básicamente las señales nos sirven para enviarle peticiones a los procesos. Algunas señales pueden ser rechazadas, pueden ser ignoradas y otras no, pero básicamente es para eh, solicitar que el proceso que recibe la señal haga algo. Por ejemplo, que se detenga, que aborte, etcétera. ¿Cómo funcionan? Bueno, a nivel de programación, algunas señales, a ver, ¿cómo funcionan? Primero, el proceso que recibe la señal debe de estar programado para saber qué es lo que debe de hacer cuando recibe una señal. Para eso está la función signal, la cual tiene dos parámetros. El primer parámetro es el número de señal y el segundo parámetro es la función que se encarga de manejar la señal. Así, cada que el proceso reciba una señal, pues se invoca a la función manejadora y se ejecuta el código de la función que hace el manejo. Eso es del lado del proceso que recibe la señal. Del lado que recibe la señal, si es una señal por software, pues podemos programar se utiliza la función signal. La función signal con dos parámetros. Uno de ellos es el PID del proceso receptor y el otro parámetro es el número de señal que se le está enviando. Entonces, pues básicamente esa es la utilidad y así es como funcionan las señales en el sistema operativo Linux. La segunda pregunta dice: explique la utilidad y el funcionamiento de los semáforos en el sistema operativo Linux. Bueno, básicamente un semáforo es un contador. Es un contador. Bueno, cuando queremos trabajar con semáforos, en principio debemos de incluir esta biblioteca, semaphore.h, y para inicializar un semáforo tenemos que utilizar la función setInit. El primer parámetro representa el semáforo, una variable de tipo semáforo. El segundo parámetro indica si es un semáforo entre hilos o un semáforo entre procesos. Y el tercer valor básicamente es un contador. Este contador se puede inicializar con un cero o con cualquier valor mayor a cero. Los valores permisibles son cero o mayor que cero. Y bueno, como les decía, básicamente es un contador y hay dos funciones que se utilizan para manipular un semáforo. La función setWhite y la función setWhite, que lo único que hace es decrementar el contador.
¿sí? Cada semáforo o todo semáforo tiene un contador que puede valer 0, 1, 2 o cualquier número positivo. Entonces, cuando se invoca a SemWhite, lo que hace Linux es intentar decrementar el contador. Si vale 5, pues el SemWhite lo decrementa a 4. Si vale 4, pues el SemWhite lo decrementa a 3. Si vale 1, el SemWhite lo decrementa a 0. Y si vale 0, ya no lo decrementa. Cuando el contador asociado al semáforo vale 0 y se ejecuta un SemWhite se queda bloqueado. Se queda bloqueado porque ese contador jamás puede ser negativo. Es 0 o positivo. Entonces, si SemWhite descubre que el contador asociado vale 0, ahí se queda bloqueado SemWhite. Y se queda bloqueado esperando a que otro hilo, a que otro proceso incremente el contador. Entonces, si por ahí otro proceso ejecuta un SemPost, el contador se va a incrementar en 1. Si vale 0, el contador se incrementa en 1. Y entonces el SemWhite que está esperando ya puede decrementarlo. Lo pasa de 1 a 0. ¿Sí? Entonces, así es como funcionan los semáforos. Se crea el semáforo y luego para decrementar el contador se utiliza SemWhite. Para incrementar el contador se utiliza SemPost. Si el contador vale 0 y se ejecuta un SemWhite, el SemWhite se queda esperando a que algún otro proceso ejecute un SemPost para incrementar el contador y así el SemWhite que está esperando pueda decrementarlo. Eso es lo que hace, así es como funciona, así es como funcionan los semáforos. Eh, Dice, ahora, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven los semáforos? Pues sirven para sincronizar procesos. Es uno de los mecanismos que nos dan los sistemas operativos para sincronizar procesos. Y eso tiene que ver con condiciones de carrera y tiene que ver con zonas críticas. Bien, entonces ahí está la respuesta a la pregunta número 2. La 3 dice, explique cómo procesó la lectura de la carpeta proc en la realización de su primera tarea. Bueno, pues aquí cada uno de ustedes tuvo que haber colocado la respuesta según lo que hicieron en su ejercicio. No he calificado, no sé cómo lo hicieron. Pregunta número 4. Escriba el código en lenguaje C Linux necesario para simular la línea de órdenes, comando, redirección de la entrada estándar, redirección de la salida estándar. Ok, entonces pues vamos a ver eso. Vamos a ver eso, aquí está redirección. La solución es muy cortita. Es muy cortita. A ver, acá dice que el archivo se debe de llamar archivo.entrada. Entonces voy a corregir esto. Archivo.entrada. Y el otro se debe de llamar archivo.salida. Archivo.salida. Archivo.entrada, pues es un archivo de lectura. Y archivo salida es ¿qué? El primer archivo es de lectura y el segundo archivo es de escritura. Ok, entonces acá lo que dice es que tenemos que escribir el código en lenguaje C para simular una línea de comando como esta. Por ejemplo, C. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí ya tengo todo. A ver, aquí está
mb se debe de llamar archivo.entrada. Voy a borrar el otro, el que se llama salida.dat. Ok. Ok, entonces, un ejemplo de lo que nos están pidiendo sería algo como esto. A ver, vean el contenido de archivo.entrada. Es ese. Ahora vamos a probar con el comando wc. Archivo.entrada. Entonces, este comando, este proceso está tomando la entrada de este archivo y la salida del comando es esta que está aquí. Pero lo que nos piden es que la salida se vaya a un archivo que se llame archivo.salida. Y aquí está archivo.salida. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Archivo.salida, pues lo mismo que hace rato. Lo mismo que antes aparecía en la pantalla, ahora es lo que está en el archivo. Bien, ¿cómo hacemos eso? Pues para hacer eso debemos de escribir un mini programa donde vamos a declarar dos descriptores de archivo. Estos van a funcionar como descriptores de archivo. Y el primer descriptor es para nuestro archivo de entrada, que se va a abrir en modo de lectura. Ya debe de existir, si no, no va a funcionar. Luego el segundo descriptor es para nuestro archivo de salida. Y aquí estamos creando el archivo de salida con estos permisos. Y hasta ahí no hay mucho problema. Solamente estamos abriendo los archivos de entrada y de salida. O sea, estamos abriendo este archivo y este archivo de aquí. Después, aunque esto no es estrictamente necesario, creamos un proceso clon y en el proceso clon lo que hacemos es hacer que la entrada estándar se refiera a archivo.entrada y que la salida estándar ahora se refiera a archivo.salida. ¿Sí? Vamos a hacer que stdin apunte o describa a archivo.entrada y stdout apunte o describa a archivo.salida. Tenemos que cerrar estos descriptores de archivo porque ya no me hacen falta. Y luego con el comando execlp vamos a ejecutar el comando wc. Pero noten que antes de la ejecución de este comando, pues ya cambiamos la entrada y la salida estándar. Entonces guardamos aquí. Vamos a ejecutar nuestro... Ay, me sale más barato compilarlo. Ya está. Ejecutamos el programa. Y aquí está el archivo de salida 1654, 1655.
¿Qué tiene ese archivo? Pues tiene archivo.salida. Ahí está. Podemos borrarlo si quieren. Ya no está. Ya está otra vez. Listo. Ahora, les comentaba yo que esto no es estrictamente necesario. Ah, creo que así no va. No, tampoco va así. Jeje. Ah, va así. Y debe de funcionar. Ok. Sigue funcionando. Sí, para este ejercicio el for es innecesario. Entonces podemos quitarlo. Y entonces me quedaría así. Listo. Ya quedó. Y con eso hemos terminado con el ejercicio número 4. Y ahora vamos con el ejercicio número 5. Adelante. Aguántenme tantito. ¿Estás ocupado? Sí, un poco. ¿Me aguantas 10 minutos? ¿Será como las 6 todavía? Sí, me voy a las 7. Porfa, ¿no? Sí. Bueno, estábamos con el 5. Dice, escriba 3 hilos en Linux. Uno de ellos debe de imprimir Linux es, otro debe imprimir el mejor y el último debe de imprimir sistema operativo. Sincronice estos procesos por medio de semáforos para que en la salida estándar se imprima Linux es el mejor sistema operativo. ¿Sí? Entonces, quitamos este, que ya no sirve. Y aquí está la solución del tercer ejercicio. Y aquí vamos a utilizar semáforos. Miren, vamos a ver. Bueno, primero, dice que un proceso debe de imprimir Linux es. Linux es. Otro proceso debe de imprimir el mejor. El mejor. Y el último debe de imprimir sistema operativo. Sistema operativo. Ya está. Entonces, este es el código de un proceso. Este proceso se llama letrero 1. Este otro proceso se llama letrero 2. Muy significativos los nombres. Muy creativos sobre todo. El último proceso pues se llama letrero 3. ¿Sale? Y bueno, vamos a utilizar para este ejercicio la solución que yo propongo requiere de 2 semáforos. ¿Y para qué requiero de 2 semáforos? Ah, bueno, miren, ¿cuál es la idea? La idea es eh, a estos dos, a estos dos procesos les voy a poner un semáforo en rojo. ¿Para qué? Para que aunque estén listos para ejecutarse, no puedan avanzar a menos que el semáforo esté en verde.
O sea, este proceso solamente se va a ejecutar cuando su semáforo asociado esté en verde. Y lo mismo con este otro proceso. Este proceso solamente se va a poder ejecutar cuando su semáforo asociado esté puesto en verde. Cuando su semáforo esté en rojo, aunque esté listo, no podrá ejecutarse y tampoco este de aquí. Aunque esté listo para su ejecución, si su semáforo está en rojo, se tendrá que esperar a que el semáforo cambie a verde. Ahora, el primer proceso, el que imprime el Linux ese no requiere semáforo. Como es el primero, ese no tiene ningún problema. En cuanto esté listo este proceso, que se ejecute y que imprima Linux es. Pero aquí viene algo muy interesante. Después de imprimir la cadena Linux es, lo que debe de hacer es poner en verde el semáforo de este proceso de aquí. ¿Sí? Imprime la cadena y luego cambia a verde el semáforo de este proceso. Entonces, cuando este proceso observe que su semáforo ya está en verde, va a imprimir la cadena el mejor. Después de imprimir la cadena el mejor, lo que va a hacer es poner en verde otro semáforo, el semáforo de este proceso. ¿Sí? Entonces, este proceso que está aquí imprime Linuxes y pone este semáforo en verde. Se llama primer semáforo. Y se va. Ya ese es todo su trabajo. Este de aquí, el proceso que se llama letrero 2, noten que ejecuta un sendWrite. ¿Sí? Ejecuta un sendWrite esperando a que su semáforo esté en verde, cambie a verde. Cuando cambia a verde, imprime la cadena que le toca. Y luego enciende, bueno, cambia a verde este otro semáforo. ¿Sí? Acuérdense que el sendWrite decrementa. A ver, hago un punto y aparte. Hago un punto y aparte. Antes de continuar esta explicación, vamos a explicar main. Quizá debí de haber comenzado por aquí, pero no quiero hacer edición de video. Entonces, déjenme explicarles el main. Primero, estoy definiendo una constante simbólica que se llama rojo en cero. ¿Sí? Luego estoy declarando un semáforo que se llama primer semáforo y otro que se llama segundo semáforo. Esto de aquí son los prototipos de los hilos. Luego en main estoy declarando tres variables de tipo hilo. Ahí están las variables de tipo hilo. Este printf, no le hagan mucho caso. Luego acá viene algo interesante. Aquí viene algo interesante porque aquí es donde estamos inicializando el primer semáforo. Y noten que el primer semáforo lo estamos poniendo en rojo. Hace un momento yo les decía que el tercer parámetro es un contador. Que ese contador puede ser 0 o mayor a 0. Aquí lo estoy poniendo en 0. Y un semáforo que está en 0 ya no puede ser decrementado. Lo mismo sucede con el segundo semáforo. También se está inicializando en 0. En rojo, está puesto en rojo. ¿Sí? Cuando esté en 0, pues no se puede decrementar. Acuérdense que sendWrite lo que intenta es decrementar este contador. Y cuando sendWrite no puede decrementar ese contador,
White se queda esperando a que algún otro proceso, incremente el contador mediante un sempOst. De esa manera ya podrá realizar el decremento. Entonces, noten que el primer semáforo está puesto en rojo, el segundo semáforo está puesto en rojo. Después lo que hacemos es lanzar los hilos. Aquí lo que estamos haciendo es lanzando los hilos. Y después aquí estamos pidiéndole a main que espere a que los hilos terminen. Después de que los hilos terminan, pues main también termina. Ahora sí. Decíamos que el letrero 1 llega y sin preguntar imprime la cadena que le toca. Y después hace un post a primer semáforo. ¿Qué es lo que hace este sempOst? Este sempOst lo que hace es pasar este 0 a 1. Si ya está en 1, ya está en verde. Si es 1, 2, 3, 4, si el valor del contador es positivo, está en verde. Si está en 0, está en rojo. Entonces, aquí estamos haciendo que el primer semáforo cambie de rojo a verde. Y se va. Luego, aquí está el segundo hilo. Y el segundo hilo lo que hace es intentar decrementar el contador. Pero, ¿qué pasa cuando el contador de primer semáforo está en 0 o está en rojo? Pues no lo puede decrementar. Y como no lo puede decrementar, se queda esperando indefinidamente. ¿Cuándo va a cambiar a verde? Pues cuando se ejecute este sempOst. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Quién sabe? No sabemos. Lo único que sabemos es que este semáforo se va a poner en verde cuando se ejecute este sempOst. Y solamente cuando se ponga en verde es que podrá avanzar a la línea 42 y en la línea 42 imprime la cadena que le corresponde y luego pone en verde el segundo semáforo. Y la historia es la misma para el proceso que se llama letrero 3. Aquí intenta decrementar el contador, pero como está en rojo, pues se tiene que esperar. Se tiene que esperar a que otro proceso ejecute un sempOst. Cuando eso ocurre, se desbloquea y avanza. Y ya imprime la cadena que le corresponde. Lo cual pues está muy bien. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es probarlo. Y aquí está. Linux es un sistema operativo hermoso. No, pero no dice eso. Linux es el mejor sistema operativo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si quito los semáforos? Pues si quito los semáforos, pues ya no salió en el orden esperado. ¿Sí? Y aquí dice el sistema operativo, el mejor Linux es. Arriba dice sistema operativo, Linux es el mejor.
Sistema operativo, el mejor Linux es. Entonces eso ocurre porque no hay sincronía. Cada quien se ejecuta cuando le toca. Si en cuanto está listo y le toca su rebanada de tiempo, pues se ejecuta porque no hay nada que los detenga. Aquí el chiste es que aunque esté listo, si su semáforo está en rojo, no pueda avanzar. Entonces, ¿cuál es la utilidad de los semáforos? Sincronizar procesos. ¿Cómo se utilizan? Pues se inicializan con la función seminit y el contador se decrementa con semWhite y se decrementa con semPost. Y ahora hay que quitar los comentarios. Hay que quitar los comentarios. Chun, 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 chun. Ya no hay más comentarios, creo que no. Ahí está, Linux es el mejor sistema operativo. Muy bien, jóvenes, pues eh, con eso queda concluida la respuesta, la solución al tercer examen parcial de sistemas operativos. Este, yo solamente les muestro aquí una posible solución, no es la única, ni es la única, ni es la mejor. Y pues es todo. Nos vemos luego. Saludos.